Sin importar el frío, vándalos hicieron de las suyas en Arvada. Vamos ahora con mi compañera Maralí Madrid, que nos tiene todos los detalles al respecto. Maralí, ¿qué dicen las autoridades sobre este acto criminal? Juan Carlos, las autoridades están alarmadas por el gran daño causado a cientos de vehículos, donde además el daño se ha extendido a viviendas también. La policía de Arvada está investigando un acto de vandalismo sin precedentes que ocurrió durante horas de la madrugada. De acuerdo a informes por parte de las autoridades, alguien o un grupo de personas dañaron 157 vehículos con pintura en aerosol. Los vehículos que fueron dañados tenían todos pintada la letra D con pintura de aerosol. Al momento no sabemos lo que indica esta letra, pero esperamos poder descubrirlo a través de nuestra investigación. Algunos de los actos criminales ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana en la cuadra 10.700 al oeste de la calle 67. A decir de la policía, encontraron grandes daños a vehículos, propiedades y casas en esa zona. Cuando los agentes llegaron al área, encontraron que había demasiado daño en varios vehículos, expandiéndose a una gran área de la zona, extendiéndose hasta la calle 67 y Newcomb. Por su parte, la policía continúa con la investigación, ya que al momento dice no tener un sospechoso. Nuestro informe inicial mostraba que el daño iba por encima de 150 vehículos, sin embargo, esta mañana hemos recibido ya informes adicionales. No tenemos ninguna información de un sospechoso al momento, pero la investigación sigue en curso. Si usted tiene alguna información sobre este incidente o para dar con el paradero del sospechoso, se le pide llamar de inmediato a la policía de Arvada al número 720-898-6900. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, vamos de regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias a Maralí Madrid por esa información.